Bueno, pues buenas noches, Miquel, es un gusto estar haciendo este video. Antes que nada, pues agradecerte mucho por toda la información que nos has transmitido, bueno, que me has transmitido en el curso Mente de Éxito. La verdad es que ha sido un curso muy potente, un programa realmente fabuloso. He aprendido cosas de mí que desconocía totalmente. He podido manejar muchos bloqueos que tenía y día a día pues continúo sacándole mucho más provecho a todo lo que allí tú nos transmites. Bueno, antes que nada contarte desde el principio qué ocurrió, dónde empezó todo y bueno. Empieza el año pasado, finalizando. Yo trabajo como desarrollador de software. Pues mi vida productiva siempre ha sido potente. He podido trabajar en varios proyectos sin ningún problema, ocupándome casi que 100% a eso, que es algo que también he aprendido a equilibrar un poco. Pero en su momento, el año pasado, particularmente estaba a cargo de un proyecto importante para el sector salud. Fue un proyecto que nos llevó más o menos como año y medio, en donde estuvimos trabajando con otros compañeros y pues fue un proyecto bastante grande. Pues normalmente uno en esto va pues conociendo las personas, cómo trabaja, cómo se enfoca. Y bueno, te cuento todo esto porque después de todo este trabajo de año y medio, de mucho esfuerzo, finalmente en noviembre el proyecto empezó a andar, se implementó, empezamos a trabajar perfecto, todo venía muy bien, pero entonces en noviembre arrancamos más o menos al mes, es decir, en diciembre, las directivas cambian, entra un nuevo gerente, se desordena toda la parte directiva y el proyecto pues estaba muy reciente, entonces sufrió cambios y prácticamente en enero de este año, empezando este año, no lo frenan, lo dejan en stand-by. Pues no estoy acostumbrado a que esto me pasara, ya he estado en varios proyectos de desarrollo, nunca me había ocurrido y cuando me lo frenan pues viene el primer bloqueo para mí. Una vez que me entero de la noticia, pues estábamos inclusive con otras áreas trabajando en otras cosas. De este mismo proyecto estábamos avanzando ya para hacer como otras herramientas, por decirlo así, otras funciones que iban a potencializar más el proyecto final. Pero bueno, finalmente no lo frenan, todo se viene abajo. Yo como el responsable pues me siento tenaz. Todo pasó muy rápido, en 2-3 días se tomó la decisión, en una semana ellos pues cambiaron, volvieron al producto anterior y bueno, al principio pensé que no me iba a dar tan duro, pero con el paso del tiempo me empecé a dar cuenta que sí me estaba afectando mucho, no me había pasado nunca y empecé a sentirme mal en mi productividad. Entonces ya mi trabajo no era igual, me empecé a desconcentrar, podía estar en el computador y de un momento a otro resultaba en alguna red social o leyendo noticias. Bueno, nunca me había pasado esto y empecé a perder mucho tiempo y mi vida productiva se empezó a ver afectada. Entonces ya empezamos un nuevo proyecto y realmente no tenía cabeza. Seguía pensando en lo que había pasado, en la oportunidad que había quedado ahí. Tal vez me eché de pronto alguna culpa de pronto, no sé, haber hecho algo más. Pero pues hoy entiendo que se salía completamente de mis manos lo que estaba allí pasando.
Bueno, eso fue como algo que me pasó a comienzos de año, que bajó mi productividad del 100, cayó por allá al 15-20% de lo que yo hacía. Esa es la primera parte. Hay una segunda parte que también ocurrió, y es que el año pasado, precisamente cuando estábamos en todo esto del proyecto, no contaba con el tiempo suficiente de pronto para conocer a alguien, pero en una salida con algunos amigos sí conocí a una chica y la verdad es que me sentí supremamente bien con ella, como que conectamos. Pues te avanzo que nunca había trabajado algo de desarrollo personal, entonces estaba totalmente sin blindar, y aparte hoy entiendo que por mi propio trabajo me considero más una persona lógica, entonces no socializaba mucho, digamos que no ha sido mi fuerte, sino más bien como mi trabajo y de pronto compartir con las personas que me rodean. Me di esta oportunidad, creo que conectamos el primer mes súper fuerte, entonces ya nos veíamos bastante, tenemos una conexión chévere, pero pues no la conocía del todo y eso me preocupaba, entonces quise darme el tiempo como de conocerla, pero pues seguían en mi trabajo, en lo que estaba haciendo, entonces muy pocas veces podíamos volvernos a ver, sino que todo era más bien por celular, bueno, todo este tipo de conexión tecnológica. Todo de que seguí en mi proyecto, creo que trataba de mantener conexión, pero muy lejana y a la misma vez como muy cercana en la forma de pronto de compartir una llamada o escribir. Ya no quedábamos tanto, pero digamos que en mi interior sí se hizo una persona importante, porque era como la persona con la que yo podía compartir aparte de mi trabajo. Entonces, bueno, quedó allí, seguimos de esa manera. Al paso del tiempo, ya cuando me encuentro, vuelvo a la situación del trabajo, esos primeros meses, digamos en febrero más o menos, que estaba así como bajoneado, entonces como que pensé, bueno, es la oportunidad de ir a donde esta chica y ahora sí dedicarle más tiempo, estar más pendiente de ella, y por qué no, si se dan las cosas, pues no sé, tener algo bonito, aunque ya la conexión había sido fuerte, nunca formalizamos nada, sin embargo sí teníamos como una especie de romance, por decirlo así. Bueno, el todo fue que después de lo del trabajo la busqué, y la sorpresa mía en ese momento es que ya la chica estaba saliendo con otra persona, entonces como que toda mi esperanza y mi ilusión que en esos días me había fomentado yo mismo realmente, pues se veía frustrada nuevamente, entonces creo que el bloqueo fue mayor después de eso, porque ya no solo era la parte laboral, sino la parte sentimental, entonces ya no era ni tan potente en mi trabajo, y ahora también tenía pensamientos de qué pasó con ella, por qué no se pudo, en qué fallé, por qué no me di cuenta de lo que estaba ocurriendo. Bueno, me puse una carga encima tenaz. Esas, digamos que son las dos causas que me llevaron pues a un bloqueo enorme. El parásito del dolor mío se activó demasiado. No sabía muchas cosas, inclusive tuve que alejarme de mi trabajo más o menos unos 8 días. Me alejé, me aislé, no quería como participar ya en proyectos en ese momento. Venía muy decaído. Y bueno, viene la parte entonces donde aparece Secretos de la Vida, y no sé, como que todo se empieza a conectar, porque yo en enero, cuando ya entregué este proyecto, empecé a verme y pensar que quería tener un cambio, que quería a nivel personal crecer, no solo el trabajo, sino explotar nuevas áreas, ser más sociable, por ejemplo, conocer nuevas personas. Entonces empecé a irme más o menos comenzando año en esa faceta, y empecé a buscar algunos libros de psicología, empecé a leerlos,
pero pues me iba a llevar un montón de tiempo de lo que tenía a lo que quería. Ver resultados rápido no los iba a ver. Aparte pues en enero, febrero, marzo más o menos, que venían así, pues realmente nada funcionaba. Pero entonces casualmente, comenzando año, en YouTube encontré algo impresionante que es Secretos de la Vida. Vi un video, el primero, que hablaba de cómo alejarse de esa chica que querías pero que ya no estaba. Y pues me llamó la atención. En ese momento digamos que no era lo que yo buscaba, pero por ahí entré al canal y empecé a ver información, y en la medida que iba pasando el tiempo y pues mi situación se hacía más complicada, más lo veía. Entonces ya todas las noches veía un video. Encontré uno de productividad muy bueno que da algunas recomendaciones para uno poder mejorar el rendimiento. Nunca me hizo falta antes, pero en este momento sí que me hacía falta porque no veía que mi trabajo no andaba. Inclusive me tocó apoyarme mucho en un compañero. Prácticamente fue un gran apoyo para esas fechas, porque mis responsabilidades las empecé como a delegar mucho en él, y fue una persona que sí me ayudó bastante, aunque nunca supo qué pasaba. Simplemente me ayudó, y mi productividad estaba tan bajita que no daba para lo que estaba ocurriendo. Y bueno, entonces salí una semana de mi trabajo, ya conocía algo de Secretos de la Vida, regresé nuevamente. Mi productividad seguía por el piso, anímicamente tenaz, y pasaron un par de meses. Seguía casi igual, o sea, lo que hacía era porque necesariamente tenía que hacerlo, porque ya me tenían del cuello que necesito esto, necesito lo otro. Entonces hacía estrictamente lo necesario para sobrevivir. Entonces ya viene la invitación de Mente de Éxito. Yo quise analizar más, digamos, el fondo, explorar más quién era Miquel, qué hacía. Por lo que yo trabajo, digamos que tengo mucho cuidado en dónde me focalizo. Entonces sí hice como un análisis más detallado, y la verdad fue que me convenció totalmente. Y esos 3 días fueron sagrados. Estuve muy atento a todo lo que nos compartió Miquel. Lo vi solo como 3 días, y ya después aparece una posibilidad de entrar a Mente de Éxito. Así que tomé la decisión. No sabía, en uno de esos días mencionaba que la productividad tenía que ver con la conciencia, y que inicialmente era más importante la conciencia para poder tener una productividad. No comprendía muy bien esa parte. Yo entré más que todo al curso por la productividad, pero al verla tan lejos tenía muchas dudas con eso. ¿Por qué tengo que esperar tanto para llegar a lo que necesito? Sin embargo, pues ya tenía confianza en todo lo que trabajaba Miquel. Entonces nada, pues manos a la obra, empecemos. Entonces empecé los primeros días. La verdad es que fue sensacional. Cada minuto que yo veía para mí era algo absolutamente nuevo, era un mundo que no conocía. Cada enseñanza, cada cosa, realmente para mí me hacía mucha ilusión todo lo que escuchaba, porque tenía que ver con lo que me había pasado, con lo que me estaba pasando, con lo que se venía. Y me llamó mucho la atención el tema del momento presente, de manejar el momento presente, y empecé a aplicarlo. Entonces me empecé a dar cuenta cómo en el transcurso del día me llegaban cosas a la mente, cosas que sin duda me estaban afectando, pero que no me daba cuenta. Entonces cuando empiezo yo a
a detectar en mi mente cuando llegan los pensamientos y conecta con lo que estaba viendo del momento presente. Entonces ya empecé a controlarlo. Los primeros días empecé a detectar eso que me estaba pasando, justo tal cual lo que me estaba pasando era lo que allí veía. Entonces empecé a controlarlo. Cada que me llegaba el pensamiento, tratar de controlarlo, empezar a dominar de pronto un poco el tiempo. Entonces mi productividad empezó entre más días analizaba la información, reflexionaba, mi productividad se empezó a elevar. No fue un cambio de un día para otro. Habían días que estaba sentado trabajando y volvía y me daba cuenta, en el momento presente me daba cuenta que llegaban esos pensamientos, pero tal vez no los quería controlar. Entonces era consciente de lo que estaba ocurriendo, pero me dejaba llevar. Eso con el paso del tiempo, con el paso de los días, con el paso de lo que estaba aprendiendo, lo fui manejando mejor. Entonces llegó allí las 17 maneras de evitar o contrarrestar pensamientos negativos, y esto sí que me ayudó mucho. Y hay dos particularmente que cambiaron mucho de mí. Uno era el pago de la deuda, porque cuando vi esa parte, al principio como que lo tomé muy en serio, pero no sabía si realmente iba a funcionar. De todas formas lo hice con esta chica que les comentó. Hice pues las anotaciones en las dos partes de la hoja. Fui libre, la parte que correspondía a quemar, y la otra efectivamente la guardé, aún la tengo en un cofrecito. Cuando hice eso, creo que abrí muchas heridas. Pensé en ese momento que esto me había hecho mal porque había abierto muchas heridas. Sin embargo, al día siguiente, cuando empecé nuevamente los pensamientos a venirse de esta chica, es increíble porque yo siempre pensé que ella me había quedado viendo algo, me había quedado viendo, no sé, haberme dicho lo que pasaba, o no sé, algo había quedado pendiente. Y cuando después de que hice el pago de la deuda aparecía nuevamente, entonces yo me acordaba del papelito que había en el cofre y que ya eso estaba saldado. Más o menos pasaron unos 8 días, bueno, no recuerdo muy bien, pero con el paso del tiempo esos pensamientos ya dejaron de llegar tan seguido. Y cuando llegaban, recordaba esa ilustración, eso que tenía en mi mente cuando ella llegaba, y yo le decía que ya todo estaba saldado, y como que me quedaba la hojita. Entonces realmente pasaron un par de días, algunos días, y ya ese bloqueo que tenía empezó a irse lentamente. Y cuando volvía, pues manejar el momento presente me ayudaba mucho a controlarme. Eso en cuanto al segundo. En cuanto al lado de la productividad, empecé claro, ya cuando yo veía que podía manejar el momento presente y ya no esperar a estar después de 2 horas y darme cuenta que estaba en una red social o que estaba perdiendo el tiempo, sino que apenas empezaba a hacer cosas que no tenía que hacer porque era el momento de trabajar, empecé a dejarlas a un lado y otra vez obligarme, no puedo estar en esto, tengo que volver a mi trabajo. Y lentamente fue un proceso que fue muy rápido, realmente tampoco pasó mucho tiempo, pero con solo manejar el momento presente empecé a mejorar mi productividad. Rápidamente empecé a meterme en el proyecto, a mirar qué era lo que se necesitaba. Ya no le daba pues digamos como apoyarme tanto a mi compañero, sino que ya me hacía responsable de lo que tenía que hacer. Para esa época estábamos terminando un proyecto, entonces me hice cargo de esa parte
empecé a hacerlo, empecé a terminarlo, empecé a hablar más con las personas que tenían que ver con el proyecto, a estar más pendiente, a volverme visible para que me contactaran a mí y de esa manera empezar a sacar las cosas adelante. Y lentamente la productividad mía empezó a crecer de una manera que me llenaba. O sea, pasaba el día y yo veía que había sido productivo como lo era antes. Y me sorprendió mucho, la verdad. No pensé que las cosas fueran a cambiar, sobre todo tan rápido. Empezar a poder controlar nuevamente y a valorar lo que tuve, que era el momento de ser muy productivo de la nada, digamos que sin hacer mucho esfuerzo. Ahorita me estaba costando, pero lo estaba logrando, lo estaba consiguiendo y eso realmente me gustó mucho, me impactó y ahí sí que me sentí muy agradecido por haber sido parte de Mente de Éxito o ser parte de Mente de Éxito. Y bueno, eso, bueno, en cuanto a las 17 técnicas me faltó una, que es cambiar el continente para cambiar el contenido. Y justo cuando vi eso me fijé en mí y algo que decía Miquel en cuanto a la parte física. Ya había yo visto en unos videos que recalcaba mucho la parte física, de mejorar, de estar físicamente fuerte, no ser débil, que no todo tenía que ser pues color de rosa, sino que habían cosas que uno tenía que esforzarse. Entonces, desde ese momento me propuse un plan diario. No soy mucho o no era mucho de montar bicicleta. Esto que acabo de decir no debería haberlo dicho, pero me di cuenta de que, ¿por qué no? No es que no pueda hacerlo, es empezar. Entonces adquirí una bicicleta, empecé a montar. Al principio me costaba mucho porque en la zona que yo hay mucha loma, entonces salía media hora y ya estaba muerto. Me devolvía y empecé a hacerlo todos los días temprano. Me levantaba una hora antes de lo habitual, iba, montaba cicla y volvía y ya estaba listo para trabajar y arrancaba. Y sé que me ha ido bien, llevo ya más o menos unos más de 2 meses en esto, en trabajar la parte física, ya no solo en cicla, sino compré unas pesas, pues con esto del COVID, aquí en donde vivo, Colombia, todo estaba muy cerrado, hasta hace un par de días volvieron a abrir gimnasios y todo esto. Entonces me hice la rutina de bicicleta, una hora, hora y media. El sábado, si subo más, casi son 3 horas en ir y volver, ya me he podido sostener, digamos que lo tengo y es algo que también ha tenido mucho que ver, porque la parte física sí que es importante, se despeja uno mentalmente y lentamente uno empieza a ver los cambios físicamente, ¿no? Estaba un poquito más cortito hace unos meses y bueno, ya con el entrenamiento, con la disciplina, he podido ya perder algunos kilos y sobre todo la parte mental. Esa parte se me ha hecho fundamental porque estoy más despejado y puedo pues trabajar mejor. Duré un mes súper al límite de mi trabajo, productividad al 100%. Me metí en otro proyecto que salió, va muy bien, el proyecto va muy bien, ya va en la tercera fase, son 3 fases, ya entregamos la primera y la segunda al tiempo que nos habíamos comprometido. Va de maravilla, la información y la trazabilidad que hemos tenido con el cliente ha sido muy buena. Hemos podido hacer un equipo de trabajo muy bueno con ellos y el proyecto va muy bien. Eso realmente me tiene muy contento, poder recuperar algo que estaba perdiendo. Y recuerdo mucho un video de Miquel donde mencionaba que cuando este tipo de cosas ocurren, lo que menos uno debe hacer es perder el foco de sus metas, de su propósito, de poder sacar adelante lo que uno quiere. Y bueno, tal vez algo que también quiero dejar plasmado acá es porque si desde el año pasado tenía la meta de este año
incorporar nuevas tecnologías a la empresa de desarrollo a donde trabajo. Y venía con mucha ilusión, pero prácticamente perdí el primer semestre hasta junio porque no estaba en condiciones para estudiar, para aprender, para buscar, para abrirme en cuanto a nuevas cosas. Pero ya en la posición que empecé a verme, vi que era importante y que lo podía retomar. Entonces, más o menos como a mediados de julio, retomé esta parte que para mí es muy importante porque si quiero terminar este año con todo esto ya listo. Y también me ha servido mucho porque recuperé nuevamente el deseo, el objetivo, he fortalecido mis creencias y eso me da para poder sostener lo que quiero, el buscarle un porqué, cómo lo pienso y un porqué no. Entonces, en este momento me siento muy contento, la verdad, de esta comunidad Mente de Éxito. Sí, también me gusta mucho ver los comentarios, porque la gente que hay allí es demasiado potente, hay personas increíbles allí, sus comentarios, ver por lo que pasan, ver lo que transmiten, pues me ha servido mucho. Y no me quiero olvidar de un insider porque a pesar de lo que había pasado y de cómo venía, hace pues un par de semanas sí quería como darme la oportunidad de empezar a pues conocer, compartir con nuevas personas, pero entonces tenía mucho miedo de las personas tóxicas, de cómo estas personas, si uno no tiene cuidado, pues definitivamente van a arruinar pues como todo el trabajo que he avanzado. Entonces recuerdo que en uno de estos insiders yo dejé una pregunta que cómo hacía para que cuando yo conocía a una persona, en este caso pregunté específicamente por una mujer, una chica, cómo podía hacer para detectar rápidamente que no fuera una persona tóxica y se tirara o arruinara todo lo que estaba pasando, todo lo que había vivido. Y recuerdo la respuesta de Miguel y la valoró mucho porque mencionaba que yo no tenía por qué estar pensando en si la persona era tóxica o no, sino que tanto me potencializaba en mi vida, que tanto me aportaba, que tanto podía sacar provecho en el sentido de apoyo. Y realmente lo recuerdo, estos insiders también son súper necesarios porque dentro de las clases, dentro del programa como tal, de cuando tú ves, quedan algunas dudas de pronto o algunas vivencias que son muy específicas y estos allí permiten explorar y también ser muy puntual en lo que uno necesita. Y ese insider sí que me sirvió bastante porque ya cambié mi foco, porque estaba como también muy, no sé, de alguna forma como muy prevenido a las personas. Y he aplicado esto que mencionábamos allí, de conocer a una persona y simplemente darle su tiempo y mirar qué tanto puede aportar. Entonces es clave también. Bueno, pues esto era lo que quería contar, de cómo me siento, de lo que me había pasado, también de cómo Mente de Éxito sí que me ha servido, lo aprecio mucho, no dudo nunca en volver a ver algún video que en algún momento se me hace necesario y realmente sí estoy muy contento y sé que el camino no termina acá, esto va de toda la vida, siempre estar con esto, de estar muy pendiente de uno mismo, focalizarse siempre y sé que con Miquel se pueden lograr cosas increíbles. Entonces, más que nada también agradecer a Miquel por esta oportunidad que nos ha dado, por su dedicación, realmente uno ve su dedicación total para que podamos cumplir nuestras metas.